8:04 en Canarias. La columna de Almudena Grandes. El terremoto que ha puesto boca abajo la política española en las últimas semanas sigue replicando. El gobierno de Sánchez, al que aseguraba una vida efímera y una limitadísima capacidad de poder real, ha impulsado en menos de un mes tantos cambios como los que propuso Rajoy en años. El hecho de que PP y Ciudadanos hayan cambiado de postura a última hora para votar a favor de la discusión de una ley de eutanasia demuestra la eficacia de los gestos que tanto desprecio concitaban hace poco entre los enemigos del nuevo gobierno. Pero ningún gesto es tan significativo como el desarrollo de las primarias populares. El hecho de que la inmensa mayoría de sus afiliados no pague la cuota y la ridícula cifra de los que se han inscrito para votar revela más de lo que dice. En primer lugar, que en el PP la democracia interna es una moda importada, un requisito autoimpuesto por motivos fotogénicos. Más relevante resulta aún la cantidad de personas que se han hecho con el carné de un partido para desentenderse inmediatamente de su militancia, ante la indolencia de unos dirigentes que no parecen haber echado nunca de menos ni su presencia ni su dinero. Puede sonar rarísimo, pero no lo es tanto, porque la derecha siempre se ha comportado como si España fuera de su exclusiva propiedad, gracias a la mansedumbre de un PSOE que hasta ahora había aceptado sin rechistar el papel de realquilado en la Moncloa. Tal vez el gesto más trascendental de este gobierno acabe siendo la naturalidad con la que ejerce el poder. En esa dirección apunta el desconcierto de la oposición. Mariola Urrea, buenos días. ¿Qué tal, Aimar? Buenos días. José María Calleja, muy buenos días. Buenos días, Aimar. Y Josep Coni, buen día. Buen día, buenos días. Los tres hoy en Madrid a mi lado. Los tres forman la mesa del análisis de hoy por hoy de este viernes 29 de junio. Y lo que centra la actualidad esta mañana es el acuerdo de mínimos sobre inmigración que han cerrado de madrugada los presidentes y primeros ministros europeos. Un acuerdo, Mariola, que implica que los países del norte de Europa darán más dinero a los del sur, países como España o como Italia, que son quienes van a seguir recibiendo la inmigración que llega de África, la van a seguir recibiendo y se la quedarán dentro de sus fronteras en centros específicos en los que esas personas estarán controladas, quizá no encerradas, pero sí controladas. Es lo que se ha pactado esta noche, que los migrantes y los solicitantes de asilo no van a poder desplazarse por el continente hacia otros países. Nos decía Griselda Pastor a las 8, Mariola, que políticamente quienes apuntan un tanto son los países del este, los más duros anti-inmigración, porque consiguen quitarse de encima unas cuotas obligatorias de reparto de refugiados que no estaban cumpliendo ya, pero se las quitan de encima. Ahora es voluntario por parte de los países del norte de Europa, del este, del centro de Europa, decidir si acogen o no a esos refugiados que van a seguir llegando a España o a Italia. Bueno, una de las razones del éxito de los consejos europeos consiste en que cada país pueda salir de esa reunión, normalmente muy avanzada la noche, y poder trasladar a sus ciudadanos que parte de las pretensiones con las que entró a esa reunión han sido consideradas. Y es verdad, y esto no podemos ignorarlo, que los países del este, que han sido desde hace ya unos años muy reactivos frente a las políticas de inmigración y asilo de la Unión Europea, pueden acudir a sus países para decirle a sus ciudadanos que sus tesis en materia de freno a la inmigración y freno o no aceptación de las cuotas de refugiados han triunfado dentro del Consejo Europeo, pero también es verdad que no las pretensiones de máximos de esos países se han impuesto en el Consejo Europeo. Y si me dejas unos segundos, yo diría, hay que recordar a todos los oyentes que uno de los objetivos de la Unión Europea es la configuración de un espacio de libertad, de seguridad y justicia dentro de la Unión Europea que facilite la libre circulación de personas y que a cambio permita una serie de medidas de control de fronteras exteriores, de diseño de una política común de inmigración, de una política común de asilo y también de mecanismos que permitan la prevención y la lucha contra la delincuencia, precisamente para garantizar que ese espacio es de libertad, es de seguridad y es de justicia. Y no sería justo señalar que la Unión Europea no haya ido construyendo un marco jurídico bastante más potente de lo que en ocasiones en los medios de comunicación señalamos en materia de política de inmigración, en materia
de política de asilo. Hay un cuerpo normativo que permite ofrecer a la Unión Europea y a los Estados unas líneas de actuación en estas políticas que han funcionado razonablemente bien. Hoy estamos poniendo el foco en una situación ciertamente comprometida, como es la solicitud de asilo por parte de personas que normalmente escapan de la guerra, normalmente escapan de estados en conflicto, y ponemos el foco también en la reacción de algunos Estados miembros de la Unión Europea negativa hacia este panorama. Y además enfatizamos esas frases de avalancha, llegada masiva, crisis humanitaria, que provocan, en cierta medida, en algunos sectores de la población, pues ciertas resistencias y ciertos miedos. Desatan los miedos más primarios de los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Y esto qué pone de manifiesto? Que la Unión Europea probablemente está atravesando su peor momento histórico. Y circunstancias políticas tan sensibles como esta, que desatan los miedos más primarios de la ciudadanía, hace que o las manejamos con cierta generosidad y con cierta serenidad, o la propia Unión Europea puede saltar por los aires. El acuerdo del Consejo Europeo, y acabo ya, no es el óptimo, no es el mejor, pero no han triunfado las tesis más radicales de los países del Este que están comprometiendo el futuro de la Unión Europea. Digamos, es una solución que a los países del sur no nos satisface en todos sus términos, pero que hemos podido salvar en parte una situación que, insisto, es que va más allá de la política de inmigración y asilo de la Unión Europea. Es que es un torpedo en lo que es casi la estructura de funcionamiento de la Unión Europea. Josep Cuny. Cuando en época de Felipe González y Solana se hablaba de la Europa de dos velocidades, que no debía permitirse la Europa de las dos velocidades, cuando se estaba pendiente de si se aceptaban los países provenientes del bloque del Este, para entendernos, la insistencia siempre era: Europa no puede construirse a dos velocidades. Y era una buena intención, pero los hechos han demostrado todo lo contrario. Europa se construye a dos velocidades, pese a quien pese, porque esas dos velocidades existen, porque hay dos maneras de entender Europa. Una era la tradicional de norte y sur, otra es este-oeste. Y conjugar todas estas maneras se hace complicado. Es cierto que Europa manda más de lo que pensamos y menos de lo que desearíamos. Y es cierto también que Europa se construye a fuerza de crisis, de negociaciones de esa crisis y de logros de mínimos, siempre de mínimos, nunca de máximos. Pero también es cierto que el momento histórico en el que estamos, Europa no se lo había planteado nunca, porque no es solo un momento histórico a partir de los flujos migratorios, es también un momento histórico a partir del cierre de fronteras, de la voluntad del cierre de fronteras en esos países que por ellos mismos no quieren más inmigración, pero es que tampoco quieren más Europa. Estamos en la recta final de la negociación del Brexit. ¿Y por qué el Brexit existe? Porque una parte importante, sobre todo de los ingleses, no necesariamente de los británicos, de todos los británicos, dicen que no quieren que Bruselas les mande como les está mandando, que no quieren que un tribunal del continente condicione sus propias leyes. Pero es que estos movimientos de cierre de fronteras, de cierre en sí mismos, los vemos en una parte importante de esta Europa del Este, o no tan del Este, a ustedes en ir más lejos. Dinamarca fue uno de los primeros países, Dinamarca, al que siempre ponemos como ejemplo, que dijo que no quería más inmigración, y esos flujos han puesto en crisis no solo la Unión Europea en sí misma, sino todo el planteamiento que esa Unión Europea se había dado a sí misma para intentar evitar esas dos velocidades. Bueno, claro, aquí hay un dato muy significativo. En el año 2015, 1 millón de inmigrantes entraron en Europa. Y en el año 2018, 43.000. Esa diferencia abismal tendría que explicar que no fuera el problema de la agenda europea la inmigración, y sin embargo no ocurre así. Nos hemos dado cuenta que la Unión Europea no está siendo, salvo el caso de Alemania, que tuvo una actitud, a mi juicio, absolutamente generosa y absolutamente correcta con la llegada de inmigrantes. Estamos viendo que los partidos que han hecho una política favorable a esa entrada de inmigrantes, exiliados, refugiados, lo han pagado luego electoralmente a costa de la extrema derecha. Lo que se ha construido aquí es una especie de externalización del problema. No llega al nivel
nivel de lo que ocurrió en Turquía en el 16, es decir, ténganlos ustedes ahí quietos y no pasen, pero sí parece que el macizo europeo ha construido un limes en el que los bárbaros tienen que estar fuera de ese limes y que España e Italia pagan pues una especie de fatalidad geográfica por ser los países del sur. La cuestión es, tengan ustedes esa gente ahí, ténganla quieta ahí, que no entre en Europa y les vamos a pagar por esto. Yo creo que esto se contradice absolutamente con la idea que ha sido fundacional, digamos, de la Unión Europea. Alemania, buena parte de su riqueza se explicaba porque habían llegado trabajadores de todos los países del mundo. Es verdad que porque no había trabajadores porque habían tenido una guerra mundial, pero este flujo, esa capacidad de integrar a la gente que viene de otros países por pobreza o simplemente por exilio político ha sido una característica de la Unión Europea que yo creo que ahora se pone en cuestión. Entonces, bueno, el presidente Sánchez ha dicho, no es el mejor acuerdo posible. Bueno, nunca hay el mejor acuerdo posible, pero esa sensación de decir, vamos a crear dos plataformas, que son Italia y España, vamos a levantar un muro imaginario, que se queden ustedes ahí, les pagamos por esto, yo creo que es un fracaso de la idea de la Unión Europea como territorio de solidaridad. ¿Lo ves así, Mariola? Sí, una parte de la debilidad de este acuerdo tiene este matiz que señala sin duda José María, ¿no? Yo querría insistir en dos cuestiones. Una, tomando los argumentos de José María, convendría señalar la diferencia entre la inmigración económica y la que está provocada y que puede encajar dentro de la regulación internacional de la protección del refugiado y el asilo. A la espera de poder leer con más detalle todos los matices, las conclusiones del Consejo Europeo y los acuerdos, esas plataformas entiendo que están pensadas para la gestión de los pretendidos demandantes de asilo, porque lo veo más incompatible jurídicamente hablando con la gestión de la inmigración económica, que esto se aplica estrictamente lo que es el control de fronteras, nos guste o no nos guste, los flujos migratorios para poder ser tratados también con la dignidad que merecen y para darles la expectativa personal y vital a la que aspira un inmigrante económico, solo puede hacerse con una política de control de fronteras seria, rigurosa y, por supuesto, humanamente digna. Por tanto, tenemos que entender que la solución está enfocada a esa situación, es decir, cómo gestionamos la llegada de personas que son potenciales solicitantes de asilo, de una protección internacional como es el asilo, que no los podemos devolver, que no les podemos hacer el control de fronteras ordinario de la inmigración ilegal y que si no tienen la documentación oportuna se les devuelve a sus países de origen, sino que hay que tratar individualizadamente cada una de sus solicitudes. 9:17 de la mañana, 8:17 en Canarias. Enseguida vamos a la bolsa, pero hay unos datos significativos sobre la economía de las familias que acaba de dar a conocer el INE. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, Aymar, buenos días. Son unos datos que confirman lo de que se está oyendo últimamente, que la recuperación empieza a llegar porque crecen los salarios y aumenta el consumo de las familias. Son datos del último trimestre cerrado, es decir, de abril a junio de este año. En esos 3 meses los asalariados vieron crecer sus ingresos casi un 4%. También vieron crecer más o menos lo mismo las rentas que cobran por sus propiedades, ya sean pisos, inversiones, etcétera. Probablemente como consecuencia de todo ello creció el consumo, resumiendo, crece casi un 4%, un 3,9% los ingresos y crece un 4% exacto el consumo de los hogares en esos 3 meses. Ahora sí, Jordi, la bolsa, ¿cómo abre? Pues el viernes empieza con energía. El IBEX 35 gana un 1,3%, con fuertes subidas de casi todos los bancos. De hecho, todas las bolsas europeas suben más de un 1%, pese a que las referencias que llegaban de los mercados asiáticos eran menos optimistas, porque ahí los principales índices apenas han subido. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos. Pablo Iglesias acaba de confirmar que PSOE y Podemos han pactado que el próximo presidente de Radio Televisión Española sea Andrés Gil, actual jefe de política del diario.es. Lo ha anunciado Iglesias en Antena 3. Yo me congratulo de dos cosas. Todos los nombres que han salido son de excelentes profesionales. Una excelente profesional, Ana Pardo de Vera, un excelente profesional, Arsenio Escolar. Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil, el director de política del diario.es hasta este momento. Y en la negociación ha habido una cuestión que ha quedado clara desde el principio. El acuerdo parlamentario que había respecto al concurso público es un objetivo fundamental e imprescindible, y Televisión Española tiene que dejar de ser un aparato de propaganda del partido que gobierne. Es un cargo muy delicado el del presidente de Radio Televisión Española, y Andrés Gil tiene por delante el reto titánico de devolverles a la radio y a la tele pública la credibilidad, la independencia
y la calidad que han perdido en los últimos 7 años, Calleja. Sí, Andrés Gil es un excelente periodista, pero es un periodista. Claro, dirigir un monstruo, un ente como es Televisión Española es algo extraordinariamente complejo. En la historia de Televisión Española ha habido, a mi juicio, 3 momentos brillantes. El de Fernando Castedo, en la etapa de UCD, que había pluralismo, que había buena gestión. El de Pilar Miró, que había también una gran libertad, una etapa muy creativa. Y finalmente el de Luis Fernández, en el último gobierno de Zapatero, con Fran Llorente, director de informativos. Es decir, sabemos cómo se puede hacer buena televisión, porque estas 3 referencias, a mi juicio, lo demuestran. Gente competente, gente profesional, gente brillante, gente cualificada. Andrés Gil, que tenga toda la suerte del mundo, pero me parece que, claro, dirigir Televisión Española, ser el presidente de Televisión Española, no es el ser el jefe de los informativos de Televisión Española, es algo infinitamente más complejo, que requiere gestión, que requiere mano derecha, mano izquierda, que requiere... No solo se hacen informativos en Televisión Española, se hacen muchísimas cosas más. Y la capacidad de hegemonía de un ente como Televisión Española parte de la buena gestión en todos esos terrenos. En las épocas que yo he citado, Televisión Española era hegemónica, informativamente, políticamente, en la producción. Ahora esto ya se ha perdido. Por desgracia, Televisión Española, después de la nefasta gestión del Partido Popular en los últimos años, ha perdido el liderazgo en los informativos, por ejemplo. Pero no es hegemónica en el sentido de corporación que digamos, marca el ritmo dentro del país. De manera que mucha suerte para Andrés Gil, pero me parece que siempre piensas que puede haber otros candidatos. Comentaba, a lo mejor, no sé si Rosa María Calaf, que es una persona que tiene la memoria de Televisión Española metida ahí en el alma y que es una excelente profesional. Que tenga mucha suerte, pero me parece que el perfil suyo se queda un poco limitado respecto a la tarea que es el ente de Radio y Televisión Española. Josep Cuní. El reto es titánico en la medida en que, por lo que se ha dicho, debe ser un cargo provisional. Bueno, los cargos siempre son provisionales, pero esto especialmente porque se está a la espera de que se pueda aplicar la nueva ley de Radio y Televisión Española. Que implica un concurso parlamentario con el que tampoco se ponen de acuerdo, porque al final todos los partidos políticos quieren exactamente lo mismo. Quieren el control de los entes públicos. Eso pasa en Radio y Televisión Española y en todos y cada uno de los entes públicos autonómicos o locales que hay en España. Desengañémonos. Entonces, el reto de poner a un profesional como Andrés en primera fila es un reto importante, pero en la línea de lo que decía Calleja, no olvidemos que es el presidente de un consejo de administración y que en este consejo de administración seguirá representando el minicongreso o el congreso en mínimos, con todas las tendencias, y que le preguntarán a él cada día por la tercera noticia del telediario de anoche o por qué fulano comentó no sé qué en el concurso de no sé cuántos, como si fuera responsabilidad suya al frente de ¿cuántas personas son ahora? 20.000 trabajadores creo que son, ¿no? Quiero decir tantos que... no, yo creo que son 6.000. Bueno, sí. Muy bien, 6.000. Es igual, pónganlos en fila y veremos quién los controla. Quiero decir con eso que el cargo es muy importante, pero las limitaciones para ejercer este cargo también son muy importantes. Y más, insisto, en este periodo de provisionalidad. No olvidemos, no obstante, por qué nació esa nueva ley. Esa nueva ley nació porque Ciudadanos, Podemos y el PSOE se pusieron de acuerdo para cambiarla, porque no había manera que el anterior director general o presidente, el que acabó su mandato la semana pasada, fuera mínimamente sensible a la pluralidad y a cualquier criterio que supusiera una línea distinta a la que Televisión Española ha pasado durante los últimos años. José Antonio Sánchez, que presumía en el Congreso de aparecer en los papeles de Bárcenas, sí, de ser votante del Partido Popular. Mariola. Precisamente por estas referencias que señala Aimar, yo creo que la buena noticia es que hay una mayoría parlamentaria dispuesta a aceptar que la Televisión Española no puede volver a ser lo que ha sido en este último tiempo. Hasta aquí la buena noticia y hasta aquí el punto digamos, para celebrar. La opción concreta, el nombre concreto del periodista sobre el que hay acuerdo para presidir, bueno, yo no lo conozco como vosotros, no conozco su trayectoria, más allá de lo que haya podido leer en términos de crónica periodística suya, pero sí que me sumo a vuestras percepciones acerca del perfil que debe de tener alguien que hace función exclusivamente de gestión y además una gestión con un componente de manejo
clave política muy exigente. Y entonces, a partir de ahí, que cada cual concluya si este nombre reúne o no, responde o no a ese perfil. A mí en cualquier caso, los hechos lo demostrarán. Una opinión rápida y pronta parecería razonable señalar que este perfil pudiera encajarse mejor en una dirección de informativos y que la dirección de Radio Televisión Española pudiera estar pensándose en personas que no necesariamente tienen que ser del oficio. Aquí está siempre el debate. Quien gestiona tiene que ser oficio o tiene que ser un buen gestor y tiene que tener en la cabeza las claves, la lógica que hay detrás de lo que es la gestión de un ente como Radio Televisión Española, que maneja un producto sensible como es la información, que se apoya en un derecho fundamental como es el de la libertad y el derecho a la información, pero que en el fondo es un ente que hay que gestionar con las claves y las lógicas de cualquier otra organización. Un matiz muy breve, déjame. Sí. Me llama la atención la forma de comunicar este nombramiento. Que sea Pablo Iglesias en un programa de televisión el que diga, por cierto, va a ser la persona que va a dirigir me llama la atención, creo que se podría haber hecho de otra manera. Un abracito que le dan. Ese anuncio de Pablo Iglesias, solo nos queda desearle mucha suerte a Andrés Gil, ¿no? Mucha suerte en cualquier caso. Su acierto, su tino repercutirá en beneficio de todos en la calidad de la radio y de la tele pública. Hablamos de Cataluña. Cuní. El ministro del Interior, Grande Marlaska, confirma anoche que el traslado de los dirigentes independentistas a cárceles catalanas es inminente, es cuestión de días. ¿Tiene lectura política esta gestión del gobierno o consideras que va de suyo ese acercamiento una vez terminada la instrucción? Puede ser las dos cosas. Tiene, por supuesto, lectura política porque todo lo que acontezca en relación a Cataluña tiene lectura política. Incluso también el enfrentamiento dialéctico entre el presidente de la Generalitat y el exministro de Defensa, actual embajador de España en Washington, hace 24 horas. De todas maneras, bueno, esta es una primera reivindicación que entendamos que parte de la base de que, a la vista de que los líderes políticos en aquel momento, hoy encarcelados o huidos, no deberían estar en esta situación, como diría el independentismo, pues este es un paso intermedio. Un paso intermedio como demuestra que ayer la misma Generalitat no solo dijo que agradecía este gesto, sino que recordó que lo que quieren es su libertad, no solo que se les acerque a las cárceles más próximas a su hogar, que por cierto el propio juez Llarena en su momento no lo aceptó en algunos de los casos a los que ya se les solicitó, teniendo en cuenta las condiciones familiares de algunas de estas personas, ¿no? No será suficiente para el independentismo, esto por supuesto, pero para el independentismo no será suficiente nada de lo que concedan que no sea lo que ellos quieren. Eso ya lo sabemos desde hace exactamente 2 años. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho en más de una ocasión en este programa, el independentismo está liderado por activistas y no por políticos. Y los activistas necesitan siempre de un nivel de confrontación permanente. El político está obligado a ser mucho más racional y, consecuentemente, mucho más flexible. Hablábamos antes de la Unión Europea. La lideran políticos y llegan o alcanzan acuerdos de mínimos, pero acuerdos en definitiva, ¿no? Este no es el caso. Por otra parte, están todos también los líderes independentistas presos de su propia clientela porque le hicieron creer una serie de cosas que luego se han demostrado que no eran viables. Las consecuencias las conocemos todos y a partir de ahí necesitan seguir manteniendo esa expectación y a la vez también esa capacidad de movilización que veremos cómo se concreta pasado este verano, porque empieza el mes de septiembre, como es tradicional, con las la diada y luego otro elemento que me consta que preocupa y mucho al actual presidente de la Generalitat, que es cómo se puede, entre comillas, conmemorar el 1 de octubre. Bueno, aquí un dato que a mi juicio es bastante relevante, que el independentismo vivía mejor contra Mariano Rajoy. El independentismo, como has comentado tú, es cuarto y mitad de propaganda, cuarto y mitad de activismo y construcción de un enemigo que se ventila, digamos, como síntesis de todos los males. Entonces, cuando resulta que ese construido como enemigo desaparece de la escena política de una forma realmente notable y aparece otro interlocutor político que lo que dice es vamos a desactivar
por lo menos las emociones, para ver si en ese enfriar las emociones podemos encontrar vías de solución. Parece como que al independentismo le da rabia, dice, ¿no? Si nosotros necesitamos que esto esté cuanto peor, mejor, porque así es la manera que tenemos de decir que, mire, el malo que tenemos enfrente, qué malo es, sigamos peleando contra él. Entonces, en la medida que tú hagas un gesto que es tan sencillo como coger a unos señores que están en unas cárceles en Madrid y llevarlo, usted que es de Barcelona a Barcelona, usted de la provincia que sea, llevarlo para allí, desactivas esto. Es evidente que el independentismo va a decir un segundo después, no es esto, lo que queremos es la libertad, pero si mañana les dan la libertad, ya, no, pero tampoco queremos solo la libertad, siempre es un peldaño más. Pero en cualquier caso, me parece que es un buen síntoma en esa componente emocional efervescente que hemos tenido durante todo este tiempo, que se vayan desactivando asuntos, que se vayan rebajando tensiones, que se vayan normalizando las cuestiones y que no haya esa especie de enfrentamiento brutal que no conduce a nada más que eso, que al deterioro de la convivencia. Mariola. Nadie puede negar que muchas de las cuestiones que ocurren en Cataluña y gran parte del desafecto entre Cataluña y España tiene que ver con una manera equivocada de afrontar lo que es una cuestión política, no diré conflicto político, una cuestión política de relación. Por lo tanto, todos los elementos que contribuyan a generar un clima favorable a lo que es la negociación política, que no la aceptación de la posición de máximos del interlocutor que se sienta frente a ti, a mi juicio es favorable. Y luego hay un elemento que es jurídico y que tiene que ver con procesos judicializados sobre los que el Poder Ejecutivo poco tiene que decir cuando estamos ya en fase de juicio oral, porque mientras estamos en fases previas, pues siempre tienes a una fiscalía que puede, con sus escritos, potenciar e impulsar el proceso en un sentido o en otro. Pero en estos momentos poco. Ahora bien, el acercamiento a las cárceles es lo que podríamos decir, es una medida que tiene un componente político, pero que viene dada en determinadas circunstancias. Se ha agotado la fase de instrucción y es razonable que los presos, las personas privadas de libertad, puedan estar en una cárcel próxima a su domicilio y próxima a su defensa. Sí, pero con una salvedad jurídica también. Son presos preventivos. Sí. Se ha acabado la instrucción. Sí. Debería explicarse muy bien porque, acabada la instrucción, sí, uno sigue siendo preso preventivo, porque en condiciones normales debería acabarse ese periodo preventivo de prisión. Eso es ¿correcto? Sí, y es una cuestión que debe explicar el juez responsable del proceso, porque es el que tiene que evaluar si siguen vigentes las circunstancias. Exacto. Por las que él tomó la decisión de colocarlos en esa situación procesal. Mientras que el otro lo puede ventilar instituciones penitenciarias por su propia mano, decir, trasladamos este preso de esta cárcel a la otra. Ahora, sí. Es que es el cambio, pero esto es evidente que es una decisión política. ¿Por qué? Porque ha habido una situación política que ha cambiado y un presidente nuevo que ha cambiado. Creo que aquí, y instituciones, el juez es el que tiene que decir si le saca o no le saca. Pero yo creo que aquí es donde va a entrar, o vamos a ver cómo entra la nueva fiscal general, porque tiene una sensibilidad, por lo que a mí me dicen, en torno a eso, superior a lo que la fiscalía ha mantenido hasta ahora. Pero ¿no? En el momento en el que nos encontramos, yo creo que ya no es tanto el papel de la fiscalía, sino, claro. Y yo creo que no sé si intuyo por dónde ibas, pero a mi juicio, si desescalas el conflicto, no, por supuesto, si las relaciones políticas se suscitan en un escenario de normalidad política, hay elementos que han sido valorados por el juez para privar a estas personas de libertad, que tiene que ver con el riesgo de fuga, que tiene que ver con que estando en la calle pueden volver a cometer el mismo delito, que desaparecen. Si el escenario político es de distensión, el margen para sostener con cierta profundidad que esas personas pueden volver a cometer, a reiterar el mismo delito por el que están en libertad, privadas de libertad, yo creo que es más difícil. Pero es que como el problema es político, suponiendo que esas personas no quisieran o no pudieran volver a reincidir, hay otras personas dispuestas a cometer lo mismo que cometieron estos. 9:38 de la mañana, 9:38, 8:38 en Canarias. 2 minutos y volvemos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. José Manuel García Margallo, candidato a la presidencia del Partido Popular. Buenos días.
Buenos días. Pablo Casado dice que hay presiones y zancadillas para que los militantes voten o a Cospedal o a Sáenz de Santamaría. ¿Usted ha visto esas presiones, esas zancadillas? Mire, a mí no me constan que se hayan producido. Lo que sí lamento es que se hayan puesto tantos obstáculos a que los militantes voten, exigiendo una inscripción que a mi juicio era completamente innecesaria. Hubiese bastado comprobar que eran militantes y que estaban al corriente de cuotas, que son documentos que figuran en poder del Partido Popular, y también me hubiese gustado mucho que hubiese habido un debate entre todos los candidatos para que todos y cada uno respondiésemos de nuestros actos y sobre todo presentásemos nuestros proyectos de futuro. Eso no se ha producido y lo siento porque al final nos hemos encontrado con un censo muy pequeño, y en que más de la mitad del censo está compuesto por cargos por personas que de alguna manera ocupan un cargo en el partido, pues son concejales, diputados autonómicos, diputados nacionales, empleados del partido, etcétera, que obviamente están siendo influidos y dirigidos por las personas en cuyo ámbito de actuación se mueve. Otra cosa es que luego a la hora de votar decidan votar como tengan por conveniente a la vista de los proyectos. Por eso mi programa está en la web para que lo puedan conocer. Creo que soy el único que lo ha hecho. Y mi lema de campaña es decide tú. Es decir, te han dado la oportunidad de decidir, y si no te gusta cómo van las cosas, tienes la oportunidad de cambiarlas. Y es obvio que para cambiarlas hay que encomendar la dirección a personas distintas de las que han tenido la dirección hasta ahora. Pensar que en concreto, señor Margallo, ¿usted qué ofrece que no ofrezcan Cospedal, Sáenz de Santamaría o Casado? Pues para empezar, yo ofrezco un programa de partido que tiene 32 medidas que está en la página web, que es devolver el partido a los afiliados, abriendo el partido a la sociedad, estableciendo un plus por el hecho de ser militante, permitiéndoles que sus iniciativas lleguen a todas las direcciones o representaciones en los órganos políticos, que se publiquen en la web, que sus respuestas se tengan también que publicar en la web, que haya reuniones trimestrales de los militantes para que exijan cuentas de si están siendo tenidas en cuenta o no están siendo tenidas en cuenta. Señor García Margallo, ¿usted se cree el número de militantes que dice tener el Partido Popular, casi 900.000? Bueno, es obvio que hemos vivido en un espejismo, es decir, porque si en el momento en que se les da la voz para elegir, es verdad que se les da la voz de aquella manera, porque luego su decisión podría ser revertida por una especie de consejos de ayatolás, que son compromisarios mucho más controlables, pero se les ha dado y se han manifestado tampoco. Pues es que hay muchos que no están, y de hecho yo ahora cuando vengo en las sedes, pues hay muchos que han votado a otros partidos, es evidente. Hay otros que han abandonado la militancia o por lo menos la tienen en suspensión, y hay otros que, no habiendo abandonado la militancia, no se sienten llamados a ser actores en una función cuando han sido espectadores durante tiempo. ¿Y eso de quién es culpa? Bueno, yo creo que aquí hay dos responsabilidades. Hay una responsabilidad de los dirigentes del partido, que probablemente no han hecho ver a los militantes la importancia que tiene ser militante, y no han tenido una interlocución con los militantes importantes, no les han permitido que sus iniciativas lleguen, y luego hay un rechazo a las políticas del gobierno en determinadas cosas, y ahí yo hablo siempre de las 4 Cs que nos han creado problemas: la corrupción, Cataluña, la compensación social, es decir, la desatención a aquellos segmentos de la población que más dañados han sido la crisis. Eso explica las reivindicaciones de mujeres, de pensionistas, de cuerpos de seguridad del Estado, de funcionarios, etcétera. Y la más importante, la incapacidad de adaptarnos al cambio. Es decir, este partido sigue anclado en unos principios y una estrategia que son anteriores a 2007, y claro, 2007 es un parteaguas en la historia. Dice usted, señor Margallo, las 4 Cs, los 4 fallos del gobierno del que usted formaba parte hasta antes de ayer.
Bueno, vamos a ver. De corrupción nadie me ha encontrado absolutamente nada. En Cataluña yo he sido contrario a las posturas de Soraya Sáenz de Santamaría desde el año 2003, año en que se empieza la reforma del Estatuto de Cataluña. Y usted sabe que yo pedí el 155 en el 9 de noviembre de 2014. Lo pedí en privado, en público y por escrito. ¿Qué le ha hecho a usted Soraya Sáenz de Santamaría? Dicen los periodistas que cubren la actualidad del PP que existe un nivel de inquina altísimo entre ustedes. En absoluto, no tengo nada personal. Mire, yo no he venido a la política a hacer amigos y desde luego no le voy a pedir matrimonio a Soraya Sáenz de Santamaría, pero las discrepancias han sido políticas y han sido fundamentalmente, eso digo, en Cataluña, es público y lo he explicado y eso explica mi salida del gobierno. Lo ha sido también a la necesidad de iniciar, que tiene mucho que ver con Cataluña, un proceso de regeneración profundo en toda España, empezando por una reforma constitucional que usted sabe que yo entregué hace 5 años, articulada punto por punto, reforma de la administración, reforma del sistema fiscal, que a mi juicio ha lastrado las posibilidades de crecimiento de España y ha masacrado a las clases medias, en tema de financiación autonómica, y hemos tenido una discrepancia final en materia de pensiones. Entiendo, por lo tanto, que a su juicio sería desastroso para el PP que ganara Sáenz de Santamaría. Yo creo que no sería nada bueno para el Partido Popular, y si me permite, para España. Ella tiene una visión de una idea de España que es la suya, y yo tengo una visión y una idea de España que es la mía. No sé cuál es mejor o peor, lo que sé es que son contrarias y prácticamente inconciliables. Unas preguntas muy breves. Sí, señor García Margallo, preguntas muy breves. Con un número de inscritos tan bajo, ¿la legitimidad del resultado se ve tocada? Yo creo que no se ve tocada, es lo que dicen los estatutos. Lo que pasa es que no sé si resuelve la siguiente cuestión, que será la elección del candidato a la presidencia del gobierno. Yo creo que esto está muy tocado, o está tocado por la falta de inscripción y por la falta de debates, porque aquí no hemos debatido ideas, y de lo que se trata es de debatir ideas y proyectos, no de debatir personas. Yo creo que, insisto, el Congreso es legítimo, el presidente que salga elegido lo será también. Lo que no sé es si incluso aunque ese consejo de ayatolás que me ha dicho usted, el colegio de los delegados votara algo distinto a lo que votan los militantes, ¿se puede ser presidente del PP si los militantes han votado otra cosa? Se puede ser militante del PP porque es que esta fase ha sido una fase coja, porque insisto, es que le doy mucha importancia al tema, es que se ha hurtado el debate y la única posibilidad que va a haber debate, espero, es entre los dos que pasen. Entonces, digamos que se cambian las circunstancias y cambia el escenario. Si hubiese habido un debate en la primera fase y todo el mundo hubiese enseñado sus cartas, los militantes hubiesen elegido con perfecto conocimiento de causa, y en esas circunstancias yo no hubiese admitido la posibilidad de reversión. Por eso en mi programa yo digo, las primarias tienen que ser primarias, pero primarias de verdad. ¿Sabe usted por quién va a votar Rajoy? ¿O lo sospecha usted? Pues mire, sospecho que no va a votar por nadie. ¿Ni por usted? Yo sospecho que no va a votar por nadie. Yo estoy incluido en el colectivo. ¿Apoya que el gobierno acerque los presos catalanes a cárceles catalanas? Mire, no me he estudiado el expediente. Yo creo que todo lo que contribuya a la distensión es importante también, pero le digo una cosa, esa cesión o esa medida, no voy a hablar de cesión, no va a servir para gran cosa. Los separatistas siempre interpretan cualquier medida como un paso más que precede al siguiente. Y lo que echo de menos, y eso sí que me va a entender usted, la falta de reciprocidad y simetría. Si hemos aceptado ahora que los separatistas catalanes participen en la decisión sobre el Consejo de Radio y Televisión Española, no acierto a comprender por qué el gobierno de Torra no hace un mismo gesto sobre los medios de comunicación catalanes, dejando entrar a los constitucionalistas para asegurar la pluralidad. ¿Qué le parece la elección de Andrés Gil como futuro presidente de Radio y Televisión Española? No tengo ni la menor idea, no le conozco. No tengo opinión. ¿Hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos, sí o no? Mire, yo soy partidario, para eso hice la transición, y la Constitución es un tema, todo lo que sirva para convertir el Valle de los Caídos
un símbolo de reconciliación nacional, me parece bien. Está a favor. Debe ser un recuerdo de un hecho siniestro que fue la guerra civil, en que los que murieron, los dos bandos morían por España. Y yo lo mismo que espero que se hayan reconciliado allá arriba, espero que el monumento de reconciliación del Valle de los Caídos sea eso. José Manuel García Margallo, candidato a la presidencia del PP, suerte. Sí, gracias. Formato titular, Mariola, Josep, José María, vuestra conclusión al escuchar a García Margallo. Que cuando las primarias se hacen por estética sirven para poco y a la vez sirven para que haya discusiones que perjudican al partido mucho más que si las primarias se hicieran como hacen los americanos. ¿Cuántos candidatos hay en primera instancia? 16. 16 que debaten. ¿Cuántos pasan? 8. 8 que debaten. ¿Cuántos quedan? 2. 2 que debaten. Si no hay debate, no hay primarias. Calleja. Las primarias están sirviendo para hacer un ajuste de cuentas sobre la política del Partido Popular y estamos viendo las discrepancias enormes que había dentro de dirigentes importantes del Partido Popular y luego, claro, estos señores han ido a las elecciones dopados por la financiación ilegal y van dopados a los congresos con el censo ilegal. Mariola. Da igual que le preguntes a José María Margallo por cualquier tema, porque siempre las respuestas son sólidas, audaces y valientes, pero como él señala indirectamente, el resultado está tocado por falta de legitimidad. Mariola Urrea, Josep Cuní, José María Calleja, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.